Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola a todos, ya estamos en otro martes de M Podcast Show, pero Pablo, ¿cómo estás? Bien, Marcel, ¿vos qué tal? Bien, aquí tenemos un invitado especial, si querés presentarlo. Sí, aquí tenemos a Ale García. Él básicamente es una persona que viene de la industria creativa a darnos bastantes insights con respecto a cómo manejar marcas de una empresa. Y creo que también a hablar un poco de la industria y cómo la industria pues está permeada de muchos vicios, ¿verdad? Y de cómo realmente sí hay una manera y metodologías de hacerlo a través de un proceso fácil para el cliente y para los proveedores, ¿verdad? Entonces, pues bienvenido, Ale. Qué gusto tenerte acá. Buena onda. Sí, mira, si quieres empecemos con las luchas de los emprendedores. Yo no sé, ahorita que estás pues emprendiendo, ya has vendido un par de empresas, ¿cómo ha sido esa lucha o qué lucha tenés ahorita? Que digamos, creo que la parte del éxito y vender una empresa, pues obviamente es una meta para algunos. Y haber pasado esa meta, ahora, ¿qué es lo que estás luchando por conseguir o qué? Yo creo que la lucha del emprendedor es solo para siempre. Sí. O sea, te metes en esto y al final para mí, o sea, mi esposa me habla mucho de eso, que a mí me llega siempre estar en esa etapa de startup. Ya. Entonces ella me dice cuándo salir de esa etapa, ¿verdad? Porque al final se vuelve una cuestión bien adictiva el hecho de estar construyendo. A mí me llega la parte de construir, ¿verdad? Y el building y el caos hasta cierto punto. Yo siempre he estado muy cómodo con el caos. Creo que el caos es un orden que no entendemos, entonces creemos que es desorden. Entonces, pero todo principio de un emprendimiento es caótico. Y cosas que he aprendido estos últimos 6 años es: no puedes aplicar cosas de empresas grandes a startups y a emprendimientos. O sea, hay una fase donde tenés que abrazar el caos. Entonces, entre más lo tratas de estructurar, más hay frustración. Okay. Y creo que eso es una de las cosas con las que he estado peleando últimamente, que es resistirme a usar ciertas herramientas que ya son para, creo yo, otras etapas de empresa, y dejar que las cosas se ordenen como se tienen que ir ordenando, pues. O sea, te vas como más entregando que tratando de resistir. O sea, creo que la resistencia es fútil, ¿verdad? Es inútil hasta cierto punto, porque al final lo que estás haciendo con una idea es la implementas, feedback, y ahí la vas moldeando, pero el hecho de creer que lo que estás pensando va a fluir de una forma eso es son los primeros errores que uno comete, pues. ¿Y esas herramientas que hablas, a qué te referís? ¿Son esas plataformas que, digamos, hablando de un Trello, un CRM o algo que, o cuáles son las que? Yo creo que hay de esas, pero más como, por ejemplo, o sea, casos, uno puedes tratar, o sea, creo que son más tecnologías, más que tecnologías como software per se, son como tecnologías, formatos, por ejemplo, juntas operativas, o tratar de llevar demasiado en orden una cosa muy estructurada. Entonces son como métodos que usan empresas grandes. Por ejemplo, la vez pasada estaba hablando con alguien que está, no voy a decir su nombre, pero que está en una junta directiva de una empresa bastante poderosa aquí en Guate de hace muchos años, y básicamente me decía: mira, pero es que cuando yo mido alguien de mercadeo, yo le pongo un presupuesto al principio de año, a mitad de año vemos cómo va, se hace un reforecast, y a fin de año mi forma de medirlo es: si te pasaste, comiste utilidades, se castiga; si no, le pegaste tus resultados, buena onda, y si lo hiciste con menos de los recursos, el otro año te pongo ese presupuesto. Entonces se me hace, yo que he estado mucho tiempo viendo mercadeo, se me hace una forma bien simple de decir: aquí está este bunch de dinero, y al final del año vemos qué onda, pero no hay un doble clic en cada una de esas cosas y ver cómo esas cosas impactaron de verdad la venta o no. Entonces ahí es donde esas ventanas es donde se empiezan a generar muchas cortinas de humo
y mucho, yo le digo, vudú, ¿verdad? Del mercadeo. O sea, hay mucho bluff ahí. O sea, al final, pues eso es lo que yo he entendido, pues al final una marca se vuelve una marca hasta que el consumidor dice que es una marca. Y que hay una reiteración del uso de ese producto o servicio. Entonces, vos podés pensar que querés una marca y al final, de alguna forma la podés planificar y la podés hacer consciente, pero siempre está ese otro lado que es el principal financiero de algo, que es ese cliente, pues. Entonces, esa interacción es la que creo que es más caótica de lo que nos enseñan en la universidad que es. O sea, es... Ok, y digamos, a lo que te refería, entonces cuando que el de la persona de la junta directiva que ya está en una posición muy alta te dijo, mira, hace esto, pero tu realidad es otra porque estás empezando en una startup, ¿a eso te referís con que a veces por leer libros y tratar de utilizar herramientas de corporaciones multinacionales, obviamente eso no se adecua a esa incertidumbre y ese caos que tenemos la gente que está empezando a ver cómo funciona? Totalmente. Pues yo creo que los libros sirven, o sea, creo que yo pasé mi etapa también de ser adicto a toda esa palabra del emprendedurismo y entonces estas revistas y estos libros y no sé qué. Pero creo que llega un momento donde eso es como gasolina, pero llega un momento donde ya se vuelve como adictivo. Ajá. Entonces ya... Y te quedas en ese círculo. Y te quedas en ese círculo. De hecho, conozco gente que son cercanas a mí que están en ese círculo, pues. Entonces ¿Y que no han emprendido o se han emprendido? Están en medio, pero vos entonces empezás como que a tratar y al final se vuelve... Le digo que es como cocaína, pues, porque al final se vuelven como esos subidones de euforia. Ajá. Y es que leí que hizo esto y que no sé qué, que no sé cuánto, pero no te estás dando cuenta. Primero no te estás dando cuenta de lo que ya tenés, que es un servicio que ya está facturado. Ajá. Eso ya es algo muy, o sea, en el mundo del emprendimiento eso es algo muy valioso. Sí. Entonces empezás a perder de vista. Y la otra es que te empezás a meter en contextos que no son los tuyos. O sea, Silicon Valley es Silicon Valley. Israel es Israel. India es India. Y no son... Ni es tu historia, ni es el tiempo que tiene esa gente ahí, ni hay un montón de cosas culturalmente, bla, bla, bla. Entonces Silicon Valley no es una casualidad, ¿verdad? Los gringos vienen armando eso. California ha sido un laboratorio de Estados Unidos desde hace muchos años en muchas cosas. Entonces no es casualidad que ahí empiecen la legalización de la marihuana, no es casualidad que ahí esté Silicon Valley, no es casualidad que ahí está la industria de entretenimiento. Entonces, el tema es que yo creo que el guatemalteco trata de aplicar esos textos en este contexto. Y no te das cuenta que... A mí me fue re mal una vez en una clase que me invitaron a la Landívar, que era de casos de éxito. Yo no sabía que la clase era de casos. Y entonces, como yo soy muy frontal y sin anestesia, que les dije, lo que peor que pueden hacer es estar leyendo casos. Okay. Porque vos empezás a leer el caso de Nike y nunca te pusiste a pensar que Nike tiene un presupuesto de mercadeo de 82 billones de dólares. Entonces, el video que hacen ellos es un video que es viral no por casualidad. O sea, la marca tiene más de X cantidad de años. Entonces, eso es como que lo que yo me he visto y lo que yo he visto de que estás aplicando textos en un contexto totalmente distinto. Y creo que los que son exitosos aquí son los que entienden al revés eso. Ok. Que es la gente que está viviendo tal vez eso y que tal vez... Es que yo creo que te entiendo, porque tal vez uno se pasa viendo esos videos y que este famoso y que aquel que anda diciendo que sí puedes y que sí puedes y que sí puedes. Y que obviamente tal vez es muy diferente, pero... pasa ese pico y ya llega un momento en que se baja el pico y decís, bueno, echemos punta, empecemos a hacer las cosas de verdad y le pones como pausa y como que te haces oídos sordos a todo eso y después empezás a buscar como que a personas que están dentro del proceso en donde vos estás y buscas casos en específico, así como que okay, ahorita que ya estoy facturando, ¿cómo hago para hacer procesos? Y ya empezás a identificar a esas personas o lo que sea, pero no estás como esos de que solo siguen y andan compartiendo esas motivational quotes. O sea, creo que es parte de eso, pues. Sí, creo que me gusta bastante tu perspectiva de ubicarte bien en el ciclo de emprendimiento. Aquí creo que lo hemos hablado bastante. Hablado desde esa etapa idea hasta esa etapa de éxito, ¿verdad? Y todo el camino que eso requiere, ¿verdad? Desde
pasar en épocas de austeridad completa hasta que empezás a vender y empezás a facturar, que como decís es muy valioso, y después de empezarlo desde esa facturación inicial empieza a haber un crecimiento temprano hasta que, bueno, en fin, hay un crecimiento acelerado. Y yo creo que hay bastantes como o skills, digamos, que se necesitan en cada una de esas etapas, ¿verdad? No a cualquiera se le ocurre la idea. No a cualquiera tiene el tiempo y energía para desarrollar una idea. No a cualquiera puede empezar a vender una idea. Entonces creo que son distintas skills a cuando ya el producto ya está posicionado y ya solo es de hacerlo escalar a otro tipo de mercados. Entonces me parece valioso que te ubiques en dónde es uno, por las skills que tenés y por lo que te gusta. Y por lo que sabes manejar, como que en dónde ubicarte. Y eso creo que no es como que cualquier persona lo hace. Todos aspiran a estar desde el inicio hasta el fin en una empresa. Y pues creo que es otra manera de asumir ese camino del emprendimiento, pues. Eso fue lo que hablamos en el episodio pasado. Cabal, del éxito. De las exits. O sea, asumo que tal vez parte de esa éxito, de esas 2 empresas que vendiste, fue por eso. Que tal vez tu proceso donde agregas valor es en esa parte de construcción. Y no tal vez mantenerlas y volver, no sé, a volverte un monstruo y que sea burocrático y todo eso. O sea, tal vez la parte donde creo que generamos valor nosotros 3 es en esa parte de construcción, en la parte de validación, en la parte de pasar esa incertidumbre y entregar algo ya, bueno, ya lo hice, ahora quiero hacerlo otra vez. O sea, yo no he llegado a ese punto, pues, pero me encantaría. Creo que pero igual yo creo que como lo decís, creo que es importante como inclusive ubicarnos en esa parte porque vienen otras tecnicidades, digamos, o otros tipos de conocimientos y de recursos y de otro tipo de cosas cuando ya esa empresa pasa a la siguiente etapa. Y se necesitan de otro tipo de incentivos, ¿verdad? Y un equipo incentivado específicamente para ese tipo de retos, pues. Entonces, ubicarse en una etapa creo que es primordial y es un reto importante, pues, también, ¿verdad? Porque así como uno puede manejar el caos, quizás los otros pueden manejar quiebras, ¿verdad? Y quiebras mucho más grandes, ¿verdad? Pero desde nuestra perspectiva, manejar el caos no cualquiera puede manejarlo, ¿verdad? Entonces, me parece valiosa esa lucha, la verdad. ¿Cuál es tu lucha, Marcelo? Bueno, yo ahorita estoy en la parte de identificarme en ese proceso. O sea, yo tal vez desde la conversación que tuvimos la vez pasada con Pedro Pablo del tema de las exits, creo que el entender de que parte del valor que agregas a la empresa es en la parte de construcción, que no todos pueden, en la parte donde ya estás facturando, que incluso hasta lo has por sentado cuando ya lo empezaste a hacer y volteas a ver y decir, pues ya logré que de cero saqué un producto, saqué un servicio que la gente está dispuesta a pagarlo, y es súper valioso. Y yo creo que en esa etapa es la que estoy, porque que estás tan enfocado en, bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Que no has como que identificado que lograste algo que hasta por no identificarlo tal vez lo puedes hasta perder por seguir pensando qué más y después procesas y qué más hacemos a más clientes. Creo que en esa etapa estoy y me encantaría como que desarrollarlo de cierta manera para poder, tal vez no venderlo, pero hacer un exit de socios, que es como que, ok, yo me encargo solo en una parte, recibo un porcentaje, pero la parte operativa ya la de otras personas. En esa etapa estoy y está bien bonito porque me está dando cuenta que hay gente que puede agregar valor en ciertas etapas en donde yo sé que yo no puedo seguir agregando valor y crecerlo porque me puedo enfocar en la parte como que donde más soy bueno, de cierta manera. Okay. Esa es mi lucha ahorita. No, pues qué valioso. ¿Y la tuya? Pues yo creo que un poco con respecto a lo que decía el Ale, con las herramientas esas de sentirse uno adaptado a una herramienta que le sirva para llevar el orden de X, Y y Z. No he encontrado una que me caiga bien para mí, con la que me sienta cómodo, con la que pueda, no sé, manejar todo más fácil. Pero que obviamente siempre tengo una combinación de herramientas, de calendario, de no sé qué, y creo que esa es como que una de las luchas, seguir encontrando como esa manera en la que yo puedo operar bien y que se me pueda ejecutar todas las cosas que tengo que hacer, pues, porque al final hay un montón de trabajo. Entonces encontrar esa herramienta que se me facilite y no una mezcla de todas, ¿verdad? Que al final creo que eso también termina siendo un Frankenstein que funciona muy bien para uno, solo tal vez no he construido o bien ese Frankenstein o no he encontrado bien esa herramienta. Entonces por ahí... Y no será, agarrando lo que dijo Alejandro, dale. Tal vez el buscar esa herramienta es lo que te está quitando el tiempo cuando tal vez no la necesitas. Sí, también. Por la etapa en la que estamos. Tal vez buscando que cómo hago para manejar mi tiempo, ves mis agendas, mis citas y todo eso. Tal vez puede ser en un cuadernito
y que tal vez al principio, pues, y ya después Sí, obviamente cuando tengas... más no es como que una búsqueda así asidua, digamos, también de encontrar la herramienta. Mucho me sirve cada lo que ya tengo actualmente, solo siento que es un Frankenstein del cual tengo que estar pendiente. Yeah. No es como que algo que ya lo emano por naturalidad, ya sabes, Yeah. sino que todavía es un esfuerzo de... Quiero que cada vez esforzarme menos pero porque me funciona mejor. Ya, va, perfecto. Vamos a ir al primer corte y regresamos más sobre la historia de Ale García y pues... Ya estamos de vuelta en el otro segmento de M Podcast Show. Les recordamos que este es un espacio en donde conversamos con emprendedores, líderes, innovadores. En este caso tenemos un fundador, emprendedor en la parte de mercadeo, Alejandro García. Si quieres empezamos a hablar del tema. Sí, no, tal vez para terminar el tema anterior, creo que es importante empezar a ubicar a la empresa en la etapa del ciclo de emprendimiento en el que está, y para terminar ubicarse a uno en dónde es que uno aporta valor. Y entonces en base a donde uno aporta valor, vas pues seguir en ese crecimiento al negocio, pues, ¿verdad? Esa sería la primera etapa. Y pues ahora si quieres platiquemos un poco de Maneki y de en dónde es que aporta valor Maneki como empresa, ¿verdad? Es decir, ¿qué es Maneki? ¿Qué es Maneki? Ajá, empecemos por ahí. Ok. ¿Qué es una de las empresas que tenés vos ahorita? Ahorita, pues básicamente lo que estamos haciendo es un pivote de un modelo de negocio. Y el modelo de negocio principal se fundó hace 26 años como agencia de publicidad. Ha sufrido los cambios que ha tenido que sufrir esos 26 años, y ahorita el planteamiento es precisamente cómo hacemos un disruption de la industria, ¿no? Y ahí es donde nace Maneki. Que la historia de Maneki, pues, ¿por qué se llama Maneki? Maneki es el gato ese que uno ve dorado, que atrae suerte, que tiene una leyenda bien interesante japonesa. Todavía están los chinos y los japoneses discutiéndose de quién es, pero ¿por qué le pusimos Maneki? Porque la visión es democratizar y desmitificar el mercadeo. Y cuando uno pone uno de estos gatos en un negocio, pues el símbolo es atraer ventas y atraer éxito, y nosotros creemos que la suerte juega un alto porcentaje en que algo pegue, pero si a esa suerte le añadís data, le añadís software y le añadís todo el conocimiento que se tiene de mercadeo, que viene de esta filosofía, metodología que se llama arquitectura, entonces ahí hay algo poderoso. Y la otra cosa es que nosotros estamos tratando de hacer es llevar esta herramienta, este servicio a la parte en medio de la pirámide y no a la parte de arriba, que es donde hemos estado concentrados y donde está concentrada básicamente la industria de la publicidad los últimos 100 y pico de años. ¿Y esa parte grande de la pirámide es los consumidores o esas agencias, esas personas que quieren empezar a ofrecer servicios de mercadeo? Es gente, lo que estamos haciendo es juntar gente que pueda dar esos servicios, o sea, diseñadores, fotógrafos, creativos, bla, bla, bla. Gente que los necesite, o sea, emprendimientos. Y lo que estamos haciendo es, la diferencia es que el servicio es un project manager que maneja al cliente, digamos así. O sea, por ejemplo, pongamos un restaurante que quiere hacer mercadeo. Entonces vienes, lo que él está pagando es un servicio donde hay un project manager asignado que está entrenado con la metodología de arquitectura, y la idea es que este project manager controle las ventas y el presupuesto que tiene de mercadeo, y que a través de software y de estar haciendo información en tiempo real podamos ir midiendo cuánto de eso que se está invirtiendo está impactando. Entonces, ¿qué pasa en la parte en medio de la pirámide? Es que los presupuestos de mercadeo no son altos. La otra cosa que pasa es que emprendiendo cuidas cada recurso que tenés. Entonces, cada bala crees que es una bala de plata. Entonces la cuidas como lo que es. Entonces no tenés chance de experimentar tanto. Entonces vas a tender a usar más metodologías o herramientas digitales, y eso nos va a ayudar a hacer la trazabilidad más clara. ¿A qué voy con eso? Es que yo te puedo decir poner una valla, pero es muy raro o muy poco probable que yo pueda medir cuánto esa valla impactó en lo que hiciste. Pero lo que sí puedo hacer es decirte
ok, si el 80-20 de tu restaurante es este croissant y esta taza de café, eso quiere decir que la relación que está teniendo la gente con tu producto es con ese producto, y con eso es lo que deberías de explotar. Digamos, vas a hacer un Instagram, con eso deberías de explotar, esas imágenes deberían de explotar, porque ¿qué es las bondades de lo digital? Es que están poniendo en evidencia que nosotros monos humanos, la única diferencia que tenemos es los símbolos de las palabras. Y eso es lo que nos ayuda es a comunicar ideas. Entonces cuando un software de POS te está diciendo que el 80-20 de tu venta es ese croissant y ese café, agarras esos dos símbolos, esas dos palabras, las metes en la web y empezás a hacer cruces y empezás a hacer alcances con gente que está buscando esas palabras. Entonces es ahí donde nosotros decimos, hay una posibilidad de darle las herramientas de esa punta de la pirámide a la base, a la parte en medio de la pirámide, o sea, pymes que tengan esta herramienta para que de verdad el mercadeo les ayude a vender, y que no el mercadeo sea un show que al final hace brillar al que lo hace, pero no a la marca que lo está haciendo. Yeah. Y yo tengo una quijotada con eso desde hace ratos de que yo no creo que la publicidad haya muerto, pero sí ya cambió. Y creo que las agencias de publicidad como modelo ya se murieron, pero no les han avisado. Uh-huh. Entonces nosotros, la misión que tenemos es hacer evidente eso. O sea, no necesitas tener... O sea, la creatividad se democratizó. La generación de contenido se democratizó. La mejor gente haciendo creatividad no está en tu oficina, pues. O sea, ahorita fluye más un meme que un anuncio que dice que es un anuncio. Entonces, rompiendo esos paradigmas, me los rompí yo. Y ahorita la idea es romper esto y darle las manos a las pymes una herramienta que ayude a vender, no que ayude a hacer bluff. Una duda, Ale, esto que mencionás me pone a pensar en la pauta digital. Por como se plantea ahorita, mi duda es si solo está enfocado en pauta digital o también depende de dónde, o sea, la esencia de la marca, suponete. O sea, tal vez mi empresa de croissants y cafés quizás de verdad no necesita pauta porque los clientes están en la ventanilla del servicio que estaban vendiendo a la par porque hay mucha cola. Uh-huh. Entonces, más mi pregunta es si esta metodología que mencionaste de arquitectura analiza bien desde toda la perspectiva de la esencia de marca y analiza las ventas desde donde vienen, para que entonces la publicidad o la información que se le dé a ese posible cliente vaya a través de distintos canales, no necesariamente solo a través de una pauta digital, por ejemplo. Correcto. O sea, el principio de arquitectura, que es lo que estamos tratando de llevar a software con Maneki, arquitectura es simple, toda marca tiene una esencia, eso es por qué existe. Esa esencia genera una relación, esa es la iteración que el consumidor tiene con el producto. Esa relación que se genera una reputación. Y esa reputación, relación y esencia se pueden acelerar a través de la imagen, que es donde entran todas las herramientas de comunicación o mercadeo que conocemos. Entonces la idea es que ese café de croissants y café, valga la redundancia, establezca cuál es esa esencia. Porque vos puedes tener... Hay una economía real que es café de croissants A, café de croissants B, café va. Y esos dos compiten en una economía real. ¿Cuáles son las diferencias? Este usa manteca, este usa mantequilla, Pero al final esa economía real, o sea, irme a sentar a esos dos cafés y probar esos croissants, al final son una cosa bien subjetiva. O sea, a vos te puede gustar más el A, a vos el B. Pero lo que empieza a hacer la diferencia es una economía potencial, que es, ok, ¿qué hace diferente a este café que el otro? Este usa mantequilla orgánica, no sé. Entonces empieza a haber una compra del consumidor que va más allá del croissant. Uh-huh. Entonces empieza a haber una historia ahí. Entonces lo que uno está, y sobre todo estas generaciones millennials para abajo, lo que vos estás consumiendo es una historia, no el croissant. Entonces el punto es cómo una marca cómo un emprendimiento puede establecer, ok, esta es mi esencia. ¿Cómo puedo entender la relación? La relación es el 80-20.
con qué porcentaje de tu portafolio de productos o servicios el cliente está teniendo una interacción. Y después la reputación es una herramienta bastante noventera, pero el NPS, el Net Promoter Score, es cuánto de esa interacción tu cliente está dispuesto a seguirla haciendo. De 0 a 6 son pasivos, de 7 a 8 son pasivos, y de 9 a 10 son promotores. Entonces le empezás a dar esas herramientas a la gente y la gente empieza a decir, ok, o sea, yo tengo un Net Promoter Score de 7, la gente viene, yo digo que vendo croissants y la gente me viene a comprar pan con frijoles, pero esa data, en la medida que la tenés cada vez más rápido y que estás siendo consciente de eso, empezás a enfocarte en lo que estás haciendo y no en lo que crees que estás vendiendo, porque hay una diferencia entre lo que el cliente te compra y lo que vos crees que le estás vendiendo. Y muchas veces eso es una disonancia, o sea, es muy difícil cuando alguien tiene bien claro eso. O sea, por ejemplo, cuando vos compras Mixto Listo, no estás comprando cemento. Estás comprando una empresa de logística que sabe que para llevar el cemento a ese lugar, a ese momento y que no se seque, es un proceso de logística, no es un proceso de cemento. O sea, de cemento. Entonces uno no está comprando realmente, o sea, uno se pone a analizar. Cuando compras un Ferrari, que no está ni cerca de las cosas que yo quiero hacer, pues, pero cuando compras un Ferrari no estás comprando el carro, estás comprando que te miren en el Ferrari. Cuando compras un Rolex no estás comprando el tiempo, estás comprando que te miren. Entonces son como dice Naval Ravikant de AngelList, ¿verdad? Son cosas que son como que hacen que vos que hacen que la gente te vea, pero entonces cuando vos entendés eso, que lo entienden las grandes marcas, ¿verdad? Es como haces que alguien en una pyme lo entienda, pues, y que lo empiece a usar. Entonces, a su favor. Interesante. Bueno, si quieres terminamos de... Bueno, ya estamos aquí de regreso. Tenemos aquí a Ale Rodríguez de Maneki. Es un pivote de toda una infraestructura de empresa que pues ya viene desde hace 20 años, 25 años. Y pues está básicamente empezando un pivot de tecnología, pero también de agregar ese valor agregado que se le ha dado a arquitectura, ha dado a todas las empresas, pues ahora trasladarlo a un mercado pyme en donde todas estas pymes puedan realmente sacarle provecho al conocimiento de su propia marca a través de su esencia y a través de dónde pueden agregar valor. Entonces tal vez Ale, contanos un poco de dónde... o sea, ¿cuál es este Customer Journey, digamos, o cómo se te contrata y dónde va viendo el valor agregado del cliente, ¿verdad? Ok. Como el Customer Journey es... el cliente nos contacta, obviamente hay una cotización. Una vez dice que sí, hay un cuestionario que nosotros... como la idea también es trasladar toda la tecnología intelectual que hemos logrado hacer en arquitectura, hay un proceso que nosotros le decimos Brande y que es un taller. Entonces lo que hicimos en Maneki es agarrar todas esas herramientas y todas esas preguntas y lo pusimos en un cuestionario que es digital. Entonces la persona, la pyme viene, llena ese cuestionario y a través de ese cuestionario nosotros entendemos cuál es la esencia del negocio. Okay. Entonces nosotros le podemos decir, ok, tu marca o tu negocio es esto, y a través de, una vez completa eso, establecemos una idea estratégica dependiendo de su presupuesto de qué es lo que tiene que ejecutar, y una condición sine qua non es que nosotros tengamos el acceso a las ventas, a la información. Entonces la idea es aprovechar esa apertura que hay ahorita en el millennial, que a nosotros no nos da tanto miedo compartir información. Entonces, una vez tenemos todas estas ventas, entendemos cuál es la relación, o sea, cuál es el 80-20, se implementa un NPS, o sea, así empezamos a medir la reputación. Y empezamos la imagen es el presupuesto de mercadeo, entonces la idea es que mes a mes vamos ejecutando ciertas cosas que salen a raíz de esa estrategia, y se hace un cronograma, que el cronograma se estira o se encoge dependiendo del presupuesto. O sea, hay una diferencia entre Jesús y Coca-Cola, ¿verdad? Jesús no tenía pisto,
pero tenía tiempo. Entonces, como tenía toda la eternidad, pues ya después de 2000 años ya lleva convencidos a un buen porcentaje de gente. Coca-Cola tenía un montón de dinero y en 125 años hizo una marca. Entonces, el tiempo de la marca se encoge y se estira dependiendo de ese presupuesto. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que en la industria de la publicidad y la creatividad y todo el mercadeo, vos llegas con un cliente, le presentas un montón de cosas y ese montón de cosas se hacen 2. Y esos 2 funciona una o ninguna. Entonces la idea aquí es hacerlo al revés. O sea, es ir haciendo, entendiendo y volviendo a hacer. Es abrazar el caos otra vez, solo que con tech. Entonces lo que vamos haciendo es midiendo. Entonces, y eso es como lo que va teniendo el cliente. Entonces lo que el cliente está pagando básicamente es accesar a una base de datos de gente que puede producir lo que se necesita y también tiene la posibilidad de escoger aquí, qué precio quiere pagar. Porque una de las cosas que hemos hecho con esa base de datos nosotros es negociar a que la gente ponga precios en horas. Entonces también es como educar al mercado a que piense en horas. Entonces si vos contratás un diseñador, puedes buscar un diseñador que te va a cobrar 165 quetzales la hora o puedes usar uno que te cobra 50. Entonces la idea es también eso, porque también es eliminar esa área gris que hay. Entre comisionar bastante y no hacer nada. O sea, el negocio de la publicidad en comisión es un incentivo perverso, pues. Eso me ha enseñado mi viejo. O sea, porque yo no te voy a recomendar en base a lo que necesitas hacer si mi incentivo es comisionar sobre medios. Exacto. Te voy a recomendar en base a que uses estos medios, porque es de aquí donde yo genero. Entonces, probablemente vas a hacer vallas sin que necesites. Entonces, eliminar esa área gris es una. 2, la otra es obligar a la Mara a empezar a entender en términos de horas. Porque en términos de horas vos estás en otro mindset y le estás dando acceso a un montón de Mara a trabajar con vos que de otra forma no pueden. Y también es eliminar la parte, esa área gris también de los fees. O sea, me estás cobrando X cantidad de dinero por esta serie de servicios, estrategia, creatividad, diseño, bla, bla, bla. Ajá, pero ¿dónde está el valor? Tal vez para hacer un resumen y me corregí si entendí. El cliente viene con vos, se le hace una cotización basada en su marca. Yo identifico a través de este brief, pues, qué esencia tiene mi marca. Ya con esa esencia que ustedes identificaron, entonces el Project Manager empieza ahí básicamente a asignar los recursos que yo como empresa tengo disponibles, que pueden ser desde 2,000, 3,000, 4,000 o $1,000, ¿verdad? O, perdón, de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 quetzales, ¿verdad? Porque no necesita ser también un presupuesto muy amplio, sino que, como decías, hay que aprovechar bien esas balas, ¿verdad? Entonces, ya que tengo ese presupuesto, el Project Manager empieza ahí a hacer las pruebas y empieza a hacer un mes a mes un feedback de las ventas, de cómo están pegándose, ¿verdad? Y entonces básicamente el Project Manager ya tras bambalinas, yo eso es lo que recibo. El Project Manager va ahí sí que alocando la información, la pauta o lo que vaya haciendo a distintos canales, y yo como empresa ya recibí el servicio de que se están alocando distintas promociones en distintos lugares. Y ustedes como empresa pues ya se encargan básicamente de desde atrás empezar a alocar y hacer un análisis de la información de ventas que yo generé. Correcto. Qué interesante. ¿Y qué requisitos tenés de la persona o la empresa? ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener? ¿Tiene que tener como para darte las ventas? ¿Necesita ya tener un software o algo contable como para que te puedas subir? Es una buena pregunta. Ideal que tuviera un software, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta en los últimos años es vos cuando entendés que, por ejemplo, vas a la Noria y el 46% medido, porque estoy metido en otra empresa de tech que es un POS, y por eso tengo esa data, pero cuando vas a la Noria y ves que el 46% de los negocios de uno de los centros comerciales más high-end de Guate, dirías que está metido en la zona más high-end de Guate, el 46% tiene cajas registradoras. ¿Tiene o no tiene? Tiene caja, o sea, entonces, eso significa que es con efectivo todo. O sea que a lo que voy es, la pyme en este país es muy poco tecnificada.
Entonces, no es ideal que tuvieran un software para poder conectarse y agarrar las ventas, pero la idea también es, otra vez, va a entender el contexto de este país. Nos toca a pie jalar las ventas, pero es crucial tener el número de las ventas. O sea, si vos te medís en base a un funnel, por ejemplo, suscripciones, usuarios activos, usuarios no activos, ventas. Si vos te medís en base a ventas. O sea, pues yo no te puedo decir, hagamos esta campaña y usemos esta pauta en Facebook si no sé cuál es tu 80-20, si no sé qué es lo que vendes. Y eso es un pecado que se ha cometido. Es un pecado mortal que han cometido creo que han cometido las agencias toda la vida, pues, que vale madres cuánto vendes. Y esa información es básica para decirte, o sea, tenés que hacer esto, pues, o deberías de hacer aquello. Y la otra cosa es también el otro mito, es quitar que es todo en mercadeo es un experimento. Y lo que lo vino a tangibilizar fueron las redes sociales. Yeah. O sea, las redes sociales nadie las entiende. A mí me da miedo cuando yo corro cuando alguien... Yo corro por dos cosas. Cuando veo a un hombre con un reloj con el cuero blanco, o sea, nunca confías en un hombre y la otra es nunca confías en alguien que maneja redes que dice que las entiende. Okay. Porque vos no puedes entender algo que está diseñado para pivotear todo el tiempo. Okay. Es otra vez abrazar el caos. O sea, si mañana cambian las reglas de Instagram, cambia el juego. Entonces no es entender, es adaptarse, es velocidad de adaptarse, no es... Y eso creo que es un paradigma que también otra vez, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos tratando de quitar, pues. O sea, y estoy seguro que es de los desafíos más grandes, cómo le haces entender al cliente que no va a tener resultados en un mes, que tal vez ni en 2, que tenés que ir entendiendo, que ya estás probando, que vamos a probar con este mercado y que no funcionó, bueno, entonces el otro y el cliente sigue gastando, pues, invirtiendo de cierta manera. Pero cómo le haces entender eso al consumidor que está detrás de esas balas de plata donde dicen, no, ¿cómo así que le di 1,000 quetzales y el brother no me consiguió? Sí, cabal. Eso estoy seguro que pasa. Sí, buenísima pregunta. ¿Cómo haces? Es haciéndolo gastar menos. Ok. Y teniendo el enfoque de que estás analizando lo que está pasando. O sea, al principio le decís, mira, o sea, esto... Nosotros ahorita ya empezamos a tener clientes y ahorita estamos manejando un cliente que su presupuesto son 7,800 quetzales, $1,000. Incluyendo el servicio. Incluyendo el servicio. Ajá, entonces nosotros, porque también lo que decía Pedro Pablo, o sea, el servicio es un servicio. Cuando vos compras Maneki y te asignamos el Project Manager, eso tiene un precio fijo. Sí, que es un servicio. Ajá, entonces ese precio fijo, digamos, ahorita de esos 7,800 se come la mitad de ese presupuesto. Entonces tenés 3,800 pesos para jugar. Y nosotros con este cliente hemos encontrado que podés usar un diseñador en la plataforma que te cobra 50 pesos la hora, ejecutar lo que hay que hacer y todavía te queda aire para pautar. Porque también tenés que entender que no es un producto masivo, ¿verdad? O sea, es un producto de alta involucración racional. ¿Qué me refiero con eso? Si vos estás vendiendo software, la gente que va a comprar el software es una toma de decisión más larga que cuando vas a comprar un Tortrix. Entonces, y así vas jugando. Y con ese juego, si lo vas haciendo visible, el cliente empieza a tener una confianza y una seguridad, no de los resultados, pero sí de que estás explorando de una forma mucho más científica, digámoslo, pues, porque mucho del vudú del mercadeo es, por ejemplo, yo en mi carrera en mercadeo he oído desde las redes y del internet, es que necesitamos que esto sea viral. Sí, pero es que eso no lo decidís vos. Ajá. O sea, hay un montón de variables que hacen que las cosas sean virales. O sea, no cualquier video va a ser viral. Solo porque vos lo hiciste con la intención de hacerlo viral, va a ser viral. Entonces, todas esas cosas son las que el emprendedor entra con esos mitos, ¿verdad? Y también otra cosa es que el emprendedor cree que su servicio y su producto es la última Coca-Cola en el desierto, pues. Entonces también enfrentarlo a un NPS, enfrentarlo a la reputación, a lo que dice la gente de lo que estás vendiendo, eso es otra realidad que tenés que pasar, porque entonces entendés que tal vez no es tan bueno, pues.
Porque lo único que va a hacer el mercadeo en un producto malo es hacer que más gente se entere rápido. Y en un producto bueno, obviamente al revés. Pero eso es lo que lo que ni siquiera cuando estás hablando de empresas grandes no muchos lo entienden. Porque el mercadeo es mucho bluff y mucho show. Y la niebla que hay en medio es lo que hace que existe una industria que lucra de esa niebla. O sea, entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es con un ventilador quitar la niebla, pues. Para hacerlo más visible a ese consumidor que valora ese dinero, pues. Que le tenés de millones. Le tenés que cuidar, o sea, nuestra responsabilidad es cuidarle su ficha. O sea, básicamente, porque eso va a hacer que el consumidor esté con nosotros. O sea, en la medida que nosotros hacemos cosas que no le van a servir, eso, yo creo que hay empresas que hacen eso. Entonces, qué interesante. O sea, al final, digamos, déjame ver si te entiendo. O sea, ¿cómo tu idea de escalar esto sería de por medio de integración de software para darle la data más rápido al Project Manager y así el Project Manager toma las decisiones mucho más rápido? No tiene que hacer tanto análisis, sino que ya la data se le da. Él dice, bueno, la taza de café con chocolate tuvo más impresiones, más alcance, la gente interactuó más, la gente se metió a ver de eso, mientras que la sopa de vegetales no. Ok, bueno, entonces ya esa data se la va a masticar el Project Manager para que él efectúe y diga, mira, hacemos un diseño más así funcionaría. Sí, y otra cosa que creo yo, si no estoy mal, para agregar a esa pregunta, es el tema de los proveedores con los que cuenta el Project Manager. Y creo que aquí viene un poco la parte de la palabra democratizar, y es de que o sea, este Project Manager va a poder ir a tener una piscina de distintas disciplinas, dependiendo qué es lo que se... Diseñadores de ediciones de video y así. Exacto, que le faciliten básicamente... o sea, hacerlo más más barato de cierta manera. O no más barato, sino que, o sea, esto es complejo, entonces voy a ir con tal vez un proveedor que sí puede manejar esta complejidad y que se ajusta a este presupuesto. O a otros que manejan otros presupuestos, pues, pero empezar a encontrar ese mercado donde se pueda encontrar. Supongo yo que por ahí va el tema de los proveedores. Y esa cultura también la están creando como para que la gente empiece a ofrecer servicios por hora. Sí, porque es que el tema que nosotros vemos es que vos podés ser, por ejemplo, hablando de diseñadores gráficos, o sea, vos podés ser muy bueno y yo creo que la gente, la mejor gente no necesariamente está trabajando con uno, ¿no? Okay. O sea, está ahí. O sea, o está haciendo algo ellos, o sea, es muy difícil que alguien muy bueno esté en una oficina. Okay. Eso partamos de ese principio. Entonces, ¿cómo haces que la pyme tenga acceso a ese talento? Yeah. Ok, fragmenta vos tu tiempo. O sea, porque ponete un valor por hora. Es decir, ahí estás haciendo dos cosas, y una cosa probablemente es muy subconsciente, pero es una reprogramación de decir, ok, nunca me había puesto a pensar cuánto vale la hora de mi trabajo. Entonces el ejercicio es bien interesante porque también estás parando y estás diciendo, ok, a mí me pagan por estar sentado 8 horas aquí, tanto. Lo dicen todavía. ¿Y qué pasaría si hago esto que me están diciendo? Podría ser más. Porque ya depende cuánto yo trabajo. Entonces hay un ejercicio, y con el pool, con la base de datos que tenemos ahorita, ha sido bien interesante ver ese proceso, pues, porque la gente pasó de pensar en bulk a pensar en horas. Entonces ya empezás a llegar con mara que edita y dicen, ¿cómo así por horas? Sí, ponete a pensar cuánto es tu hora, pues. Porque sí, eso lo sacás con lo que está ganando, digamos, tu profesión en el mercado, lo divides entre los días, entre las horas, y ya sacas tu precio por hora, pues. Y yo te diría, todavía me atrevería, y yo quisiera que la gente fuera así, es cuánto querés ganar, no cuánto te pagan en el mercado. O sea, si vos crees que tu hora vale 250 quetzales, ponelo. Y te vas a enfrentar contra un mundo que va a decir sí, no. Ajá. Pero también ese miedo a decir, o sea, yo creo que valgo X. Ok, probá. Y que el mercado lo regule, pues. Porque también es esa parte de la libertad. Porque también lo que estamos haciendo ahí es atacar esa asimetría de precio que hay en esta industria. O sea, no puede ser que alguien te cobre 1,500 pesos por hacer un logo, pero también hay alguien que te cobra $5,000 y hay alguien que te cobra 2,000. Entonces decís, ¿con quién voy? Si voy a tener el mismo outcome, básicamente, pues. Entonces,
ese es todo el... ¿Cuál es el diferenciador de ese precio? Pues, y empezarlo a ubicar. Es que necesitas. O sea, vos necesitas tener un... O sea, yo creo que Steve Jobs fue de la poca gente que le pagó a un diseñador muy reconocido, que en este momento no me acuerdo, creo que su apellido era Rand, cuando hizo Next, que fue una cosa como $250,000 por hacer un logo, ok. Pero también tenés que entender que el brother era un mago en mercadeo y que esa historia la estoy contando yo aquí, que fue todo lo que él pensó. O sea, hay un PR ahí. Entonces, hay gente que está dispuesta a pagar $5,000 por un logo, $100,000 por un logo, pero hay una pyme que necesita abrir ya y que necesita tener un logo y que probablemente va a accesar a alguien que le cobra 165 pesos la hora y que lo va a ver viable. Entonces, y que encima va a tener métricas de eso. Claro. Entonces, eso es donde estamos nosotros haciendo la quijotada, pues, porque... Perfecto, Alejandro. Vamos a ir a un corte y regresamos en el último segmento de M Podcast Show. Ya estamos en el último segmento de M Podcast Show. Estamos terminando de conversar sobre el tema del modelo de negocios de Maneki. En donde, bueno, creo que es súper interesante. Si querés terminemos... Vos tenías un tema de la economía naranja. Bueno, sí, digamos... Que habías leído. Que está investigando, que estoy seguro que mucha gente ha escuchado del tema de la economía naranja. Creo que salió ahí un libro que recomendaste. Entender de que la economía naranja se basa en toda esa parte que puede agregar a la economía de un país, que no puro todo tiene que ser esa infraestructura, exportación, importación de productos naturales. O sea, un video que observé nos enseñan cómo está constituida la economía de los países más altos y la economía de los países donde todavía está a base de agricultura, exportación de recursos naturales, y explica de que cómo ese país tercermundista va a poder llegar a estar como ese es casi imposible, requiere mucha infraestructura, inversión, y eso le va a llevar 20 años. Entonces cuando lleguemos a esos 20 años, pues esos 20 años que pasaron, obviamente los países más grandes van a estar 20 años adelante. Entonces, ¿cómo se puede como que apoyar un país tercermundista que está a base de esos recursos? Su economía es creando este tipo de contenido creativo, películas, música. Ponen el ejemplo de Colombia, cómo fue que ellos incrementaron su PIB, digamos, en Colombia por medio del renacimiento de reggaetón, con J Balvin, con Maluma, con todos estos que están creciendo de Colombia, porque antes, si se dan cuenta, el reggaetón era de Puerto Rico, y pues de la nada surge que estos cantantes de Colombia, y eso ha incrementado pues esa economía, y obviamente Colombia está en otra posición que Guatemala, pero se puede ver de que es como una solución a cómo los países pueden como que levantarse sin tanta infraestructura como lo que tiene Estados Unidos, Suecia y todos estos países que obviamente tienen carreteras, fábricas, tienen ya toda la parte legal ya establecida como para que vengan inversiones y venga Tesla y diga, bueno, va a poner 5 fábricas de Tesla aquí en Guate. Es casi imposible por la infraestructura que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Pues existe esto de la economía naranja, que es el tema que les recomiendo que investiguen, que es la generación de contenido, películas, digamos, películas mexicanas, se han dado cuenta, Bollywood en India, la cultura pop en Corea, puchicas, y así hay un montón de cosas que surgen en países que eso ayuda a que se genere más economía sin tanta infraestructura. Entonces es un tema súper interesante que lo recomiendo que lo vean. Yo creo que para atarlo un poco con lo que platicamos hoy es que es acoplarte a tu contexto, ¿verdad? Uh-huh. No, o sea, que no es nuestra historia, digamos lo de Silicon Valley, ¿verdad? No es nuestro, no es Guatemala, pues, ¿verdad? No es eso lo que está pasando, tampoco es Israel, sino que es Guatemala, y cómo orgánicamente vamos construyendo estos recursos paralelos a la infraestructura que necesitamos para poder solventar todo ese gap de diferencia que tenemos con otros países desarrollados, ya sea a través de atacar pymes, ya sea a través de la cultura, ya sea a través del arte, etcétera, de las distintas maneras en donde pueda surgir valor, pero entendernos desde nuestro contexto y por eso mismo darle valor a ese contexto. Y yo creo que por ahí va un poco también el tema de la economía naranja, ¿verdad? De que sale, o sea, surge de como una solución. Como una solución de los contextos en los que están, ¿verdad? Sí, digamos, parte de tu empresa se podría ver de esta manera, decir, bueno, puedo empezar a ofrecer servicios de mercadeo a otros países para quedarse la plata aquí. Digamos, cada vez están explicando que Facebook y Google están absorbiendo un montón, y lo que está causando en la economía es de que todo ese dinero se va para allá y no se queda en el país. Entonces, en vez de invertir en vallas aquí en Guatemala, una empresa local, se va a Facebook Ads o Google Ads, que se va el dinero a Irlanda. Entonces, obviamente no genera un valor agregado, o no genera pues ese incremento en el PIB de un país.
Entonces, hasta eso, pues, entonces podríamos verlo y decir, bueno, ¿qué software o qué software as a service podemos ofrecer? ¿Qué otros países quieren invertir en nosotros para que este dinero se quede aquí? Que podría ser una solución para la empresa, pues. Sí, yo lo que siento es que si ahorita estás emprendiendo desde el tercer mundo, que es el caso, es el único que yo conozco, tenés que verlo a escala mundial. Y esa es la enseñanza de los gringos. Hablemos del primer mundo. Una y otra vez es que lo que acabas de decir de Facebook es cómo rompe el mercado Facebook de un ballero, de una agencia, de no sé, o sea, creyendo que se puede. Entonces lo hacen. Entonces están pensando a escala mundial desde el principio. Sí. O sea, y esa es la diferencia que yo veo mucho aquí todavía, es esa onda de local. O sea, pero el mercado de Guate, hablando de software, el mercado de Guate es un test ground. Si no lo ves como un test ground, no te metas a hacer software. O sea, nunca va a ser, porque la bondad del software es que puedes alcanzar X cantidad de gente. Entonces, si tenés un buen producto, no importa si sale en Guatemala, en Timbuktu. O sea, lo metes a la web y eso debería de validar. O sea, el mercado que te va a validar es mucho más grande. Entonces, creo que el mindset es, tenés que pensar en escala global. Si no, no te metas en ese juego. Y el segundo es, como decía Pedro Pablo, o sea, creo que en este contexto del tercer mundo y específicamente Guatemala, hay muchos problemas por resolver que no son gringos. Entonces hay un montón de oportunidades que no se le van a ocurrir a un gringo. Porque si yo estoy pensando yo les digo white people problems. Si yo estoy pensando en problemas de gente blanca, voy a tender a resolver esos problemas. Y es muy, muy probable que un gringo ya lo hizo, ya lo resolvió. Mejor. Y es mejor. Entonces, yo creo que uno es pensar en escala global. Dos, enfocarte en un problema del tercer mundo. Van a haber más posibilidades. Y otra cosa que yo veo que es un defecto que se nos tiene que quitar es, se nos tiene que quitar la hueva de resolver problemas complejos. O sea, siempre queremos resolver problemas simples. ¿Y qué pasa cuando un mercado resuelve problemas simples? Que las utilidades se reparten y el pastel se hace cada vez más pequeño, porque es más fácil competir contra ese que hizo eso que tratar de ir a resolver una tangente que a nadie se le ha ocurrido. O sea, y esa es la valentía que tenés que tener, creo yo. O eso es como yo lo veo, pues. O sea, es que si no vamos a resolver un problema complejo, ¿para qué? Yo creo que ese es un buen consejo también para que se lo queden los emprendedores, ¿verdad? Al final todos tenemos que ir a resolver problemas y los modelos de negocio surgen de resolver problemas, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias por este segmento, Alejandro. Muchas gracias por tu presencia aquí. Bueno, Pablo, este fue el episodio número 41 de M Podcast Show y ya pueden escuchar, bueno, lo van a poder escuchar otra vez, sin dado caso no lo lograron escuchar, el otro martes en Spotify como M Podcast. Así que muchas gracias y les deseamos un excelente día.